Muy bien, buen día, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, perfecto. Si pone la presentación, por favor, es que no me aparece, no la puedo ver. Ok, gracias. Muy bien, pues buenos días. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto de investigación, el cual lleva por título Efecto de la exposición crónica arsénico por vía oral en la expresión de receptores hormonales en ovario de rata Wistar, el cual está bajo la dirección de la doctora en ciencias Blanca Estela Sánchez Ramírez y mi nombre es Susana Perlusquía Luevano. Siguiente, por favor. El arsénico se conoce por ser un metaloide ampliamente distribuido en el mundo, por ser muy tóxico, además de muy soluble. Esta solubilidad le permite ingresar fácilmente al organismo y se estima, por favor, adelante, por favor, que alrededor del mundo hay, otra vez, por favor, hay 200 millones de personas expuestas a concentraciones mayores a las reportadas por la OMS, bueno, más bien permitidas por la OMS, que son 10 microgramos por litro, o bien 10 partes por billón. Siguiente. Entre los efectos de la salud reproductiva relacionados con arsénico se encontró que pues, el arsénico tiene la capacidad de ingresar, de atravesar la placenta y ocasionar que el producto tenga un bajo peso al nacer o bien la mortalidad fetal. Se sabe que también durante el embarazo y la niñez ocasiona un desarrollo cognitivo deteriorado. Otros efectos adversos en cuanto a la salud reproductiva tenemos partos prematuros, abortos espontáneos, infertilidad, complicaciones en el embarazo, entre otros. Siguiente. Los efectos del arsénico sobre el tejido ovárico que han estado reportados son interrupción del ciclo estral, disminución de hormonas, daños por inflamación, incremento de folículos atrésicos, presencia de congestión vascular, fibrosis de quistes. Tenemos también un daño estructural, daño al DNA y a las células ováricas, así como también una muerte celular. Adelante, por favor. A continuación les muestro lo que es el proceso de foliculogénesis. Tenemos en la imagen A y en la imagen B lo que son folículos primordiales. En la imagen A solamente se ve que está rodeado por una sola capa de células foliculares aplanadas, mientras que en la imagen B se pueden observar dos capas. En la imagen C podemos observar lo que es un folículo preantral. También se observa ya las células de la granulosa que se caracterizan por ser un poco cúbicas, cuadradas, y tenemos también la presencia de las células de la teca. En la imagen D podemos observar lo que es un folículo antral, que es el pequeño espacio blanco que se ve. Tenemos también en la imagen E un folículo de Graf, el cual se caracteriza por llegar a medir hasta 20 milímetros de diámetro, y es aquel que va a eclosionar y liberar al ovocito para que éste sea fecundado posteriormente. Finalmente, en la imagen F podemos observar un folículo atrésico donde se observan las células de la granulosa ya disgregándose. También puede haber presencia de células pignóticas. Siguiente, por favor. ¿Pero qué es un receptor? Un receptor en sí es una proteína altamente especializada en comunicar el medio extracelular con el medio intracelular. En esta investigación nos vamos a enfocar en lo que es el receptor de estrógenos, en sus isoformas alfa y beta, así como también en el receptor de progesterona. El receptor de estrógenos alfa lo podemos encontrar en útero, células de la teca, glándulas mamarias. Por otra parte, el receptor de estrógenos beta lo encontramos en células de la granulosa, útero, pulmón, hígado, riñón. Y finalmente, el receptor de progesterona lo vamos a encontrar principalmente en células de la granulosa, útero, glándulas mamarias, ovario, entre otros. ¿Cómo es que funciona un receptor? Bien, en este caso, el ligando, es decir, la hormona va a estar circulando en el torrente sanguíneo y una vez que es captado por el receptor, se va a internalizar en la célula. A su vez, se va a unir a otras proteínas y se va a dimerizar. Y una vez que está dimerizado, va a poder activar factores de transcripción que van a estar relacionados con procesos celulares como, por ejemplo, proliferación celular, supervivencia, regulación hormonal, apoptosis, entre otros. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la justificación? Bueno, durante esta investigación pues, se pretende establecer si tras la exposición a arsénico los receptores hormonales en su expresión en sí, si esta se ve disminuida o si es interrumpida en su totalidad. Esto nos podría dar un indicio del mecanismo de acción del arsénico en cuanto a lo que es el efecto en esos receptores y si tiene si afecta de alguna manera
al ovario, o sea, si está relacionado con la disfunción ovárica. Adelante. Como objetivo general, se tiene que determinar el efecto del arsénico, la expresión de los receptores hormonales en tejido de ovario de rata Wistar. Como objetivo particular, analizar el efecto de la exposición crónica a arsénico en el ciclo estral y en los niveles séricos de gonadotropinas tras la exposición. Determinar el efecto de la exposición de los receptores hormonales mediante inmunohistoquímica. Siguiente. Como hipótesis, se tiene que va a existir una disminución en la expresión de los receptores hormonales tras la exposición a arsenito de sodio en comparación con el grupo control. Adelante, por favor. Si gusta picando. En cuanto al protocolo de exposición, pues se tienen 20 ratas hembra Wistar, las cuales fueron divididas en dos grupos, uno de ellos en la fase proestro y otro en la fase de diestro. Cada grupo estaba formado por 10 especímenes y de cada grupo 5 estuvieron expuestos a 50 partes por millón de arsenito de sodio diario por un periodo igual o mayor a 28 días y 5 fueron utilizadas como rata control. Siguiente, por favor. La determinación del ciclo estral es en sí para determinar en qué fase estaba, si en la fase diestro o en la fase proestro. La fase proestro la podemos observar en lo que es la fotografía A, que es se pueden observar las células epiteliales nucleadas. Esto es importante porque es en esta fase del ciclo donde se va a expresar con mayor intensidad lo que es el receptor de estrógenos. Por otra parte, podemos observar en la imagen D lo que son los leucocitos, que son las células que se presentan durante la fase diestro, y esto está ampliamente relacionado, ya que es ahí donde se va a expresar con mayor intensidad lo que es el receptor de progesterona. Siguiente, por favor. El sacrificio se realizó mediante un exceso de anestesia. Se extrajeron lo que fueron los ovarios, la sangre y el hígado. Uno de los ovarios se embebió para formaldehído para posteriormente realizar cortes histológicos, los cuales pues tras la tinción se hizo un análisis mediante la tinción de hematoxilina y eosina, y también se realizó lo que es la inmunohistoquímica. El otro ovario se congeló para realizar la extracción de RNA total. La sangre se centrifugó para obtener el suero y analizar ahí lo que es los niveles séricos de las gonadotropinas. Y finalmente, en cuanto al hígado, pues se congeló también para posteriormente realizar la cuantificación de arsénico inorgánico en tejido. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios de clasificación folicular, esto se realizó de acuerdo a la clasificación reportada por Bernal y colaboradores en 2010, que es correspondiente a la imagen que les mostré de lo que es la foliculogénesis. Esa tabla pues lo representa un poco más claro, pero bueno, siguiente, por favor. En cuanto a los resultados, tenemos de que el consumo de alimento, el aumento del peso y el peso en sí de las gónadas, es decir, de los ovarios, no se vio afectado de manera significativa tras la exposición. Siguiente. En cuanto al ciclo estral, se puede observar que a partir del día 22 el ciclo estaba oscilante. Como podemos observar en el diagrama que coloqué a la derecha, tenemos que es la fase proestro, estro, metaestro y diestro. Si nos ubicamos en el día 22, tenemos que la rata estaba en la fase de estro y el día siguiente está entre diestro y proestro, es decir, se estaba brincando la fase de metaestro. Al día siguiente siguió en la misma fase y después regresó entre la etapa de metaestro y diestro. En lugar de seguir como un relojito, fue al inverso. Entonces nos está indicando que hay un arresto de lo que es el ciclo estral. Siguiente, por favor. Se hizo también un análisis de la cantidad de cada tipo de folículo con base a la fase del ciclo estral en la que se encontraron, y en la fase de proestro no hubo una diferencia significativa. Siguiente, por favor. Mientras que en la fase de diestro sí hubo una diferencia significativa, hubo una disminución en cuanto a los folículos primordiales, un aumento en los folículos preantrales y un aumento en el cuerpo lúteo maduro. En cuanto a la disminución de folículos primordiales, esto podría atribuirse a que el arsénico está interrumpiendo la señalización y no permite que el folículo madure. Sin embargo, en cuanto a el aumento significativo de los folículos preantrales, aquí el arsénico tiene un papel importante sobre dos proteínas, el factor transformante de crecimiento beta 1 y la activina A, los cuales pues son estimulantes del crecimiento, es por eso que hay un incremento de estos.
Siguiente, por favor. Se realizó también la determinación de los niveles séricos de gonadotropinas durante la fase de proestro. Nos ubicamos, por favor, en el gráfico que está a la derecha. Observamos que la LH debe estar alta, la progesterona baja y los niveles de estradiol deben de estar altos. Al momento de realizar la cuantificación, la hormona luteinizante se ve disminuida de manera significativa y el estradiol y la progesterona no tienen un cambio significativo. Siguiente, por favor. En cuanto a la fase diestro, lo que se puede observar es de que se esperaba que el estradiol, que es la última de las grafiquitas, estuviera disminuido, y observamos que en nuestros resultados se obtuvo que estaba incrementado de manera significativa. ¿Qué es lo que nos indican estos cambios en estas hormonas? Pues bien, nos está hablando de que hay una alteración de la esteroidogénesis ovárica. Siguiente, por favor. Se realizó también la inmunolocalización de los receptores. Aquí en estas imágenes les muestro lo que es el receptor de estrógenos alfa, que se localiza en las células de la teca. Están indicados con unas flechitas. Siguiente. Ahora es la localización del receptor de estrógenos beta, que se encuentra en las células de la granulosa. También pues se las marcó con flechitas. Siguiente. Y finalmente, pues el de progesterona, que también se expresa en las células de la granulosa. Adelante, por favor. Se realizó un análisis estadístico, pues, de la expresión de los receptores. Aquí hay algo muy importante que mencionar. En cuanto a la literatura revisada, no encontré que separaran por fases del ciclo estral, si estuvieran en proestro o en diestro o en otra de las fases del ciclo estral. Sin embargo, tampoco encontré realmente que estuvieran hechos análisis en útero o en ovario, pero sí en otros tejidos donde se expresan estos receptores. Lo que sí encontré es de que tomaban en cuenta, o sea, en lo que es el receptor de estrógenos, lo tomaban junto, tanto el lisforma alfa como beta, o sea, no estaba separado. Bueno, voy a proceder con el receptor de estrógenos alfa. En la fase de proestro no hubo una diferencia estadística significativa. Sin embargo, en lo que es en la fase de diestro, sí hubo una disminución significativa de la expresión de este receptor. Siguiente, por favor. En cuanto al receptor de estrógenos beta, se encontró un aumento significativo durante la fase de proestro y una disminución significativa también en la fase de diestro. Adelante, por favor. Y finalmente, en cuanto a la expresión del receptor de progesterona, se encontró un aumento significativo durante la fase de proestro, sin embargo, no hubo una diferencia en la fase de diestro. Adelante. Como conclusiones, pues tenemos que en cuanto a los parámetros funcionales, pues se observó que no estuvo comprometido el desarrollo físico de las ratas. También se observó que existe una alteración en la esteroidogénesis ovárica manifestada por la alteración de la secuencia y la duración de las fases del ciclo estral, así como también por los niveles anormales de gonadotropinas. La incidencia de las estructuras ováricas va a variar de acuerdo a la fase del ciclo estral en la que se encuentra, siendo la fase de diestro donde está el efecto mayor del arsénico. Siguiente. En cuanto a lo que es los niveles de expresión, se encontró que en la fase de diestro el receptor de estrógenos alfa y beta disminuyen y que en la fase de proestro el receptor de estrógenos beta y el receptor de progesterona aumentan. Y esto está acorde a lo reportado por Stoica, quienes trabajaron con células de mama, y ellos pues atribuyen a que el arsénico bloquea la unión del estradiol a los receptores y por ello se incrementa lo que es el receptor de progesterona. Es como una regulación ahí. Siguiente, por favor. Y en cuanto al aumento significativo de la expresión del receptor de estrógenos beta en la fase proestro, los resultados concuerdan con lo reportado por Shea y colaboradores en 2019, quienes mencionan que el arsénico puede actuar como un disruptor endocrino, lo cual pues interrumpe la señalización y causa un incremento en la expresión del receptor de estrógenos beta. Ellos lo manejaron en células pues pulmonares. Siguiente, por favor. Al final, pues les muestro un resumen gráfico. Tenemos el arsénico, ingresa al organismo,
afecta a la hipófisis anterior de manera que disminuye los niveles de LH, los niveles de FSH, altera los niveles de estradiol y de progesterona, y por ende esto afecta directamente al ovario, ocasionando que pues, los folículos ováricos no maduren de manera adecuada. Se sabe también por la parte de abajo del esquema, se sabe que el arsénico puede actuar como un ligando ambiental que se puede unir al receptor de estrógenos alfa, beta o al de progesterona. Se acabó el tiempo. ¿Cómo? Evitando que se una a su ligando por naturaleza, y de esta forma va a afectar a lo que es la expresión de los receptores hormonales y pues comprometiendo así la función ovárica. Y sería todo por mi parte. Muy bien, muchísimas gracias, Susana Perrusquía. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Comentarios? Doctor Ariel, por favor. Una pregunta. En las gráficas que muestran los niveles de expresión, no sé si pueda llegar a esa diapositiva, me surgió la duda porque veo que, creo que es desviación estándar geométrica la que presenta. Esas, ándale, esas. Entonces, sí es desviación estándar. Veo que es una prueba no paramétrica. ¿Qué implica el hecho de que usted tuvo que variar y trabajar con una prueba de esta naturaleza con respecto a la interpretación de si es significativo o no la expresión de esos receptores? Bueno, la manera en que realicé la medición fue tomar de cada ovario, tomé 10 fotografías y de cada fotografía tomé 20 mediciones. Entonces nos daba un total de 1000 mediciones por cada grupo. Entonces fueron demasiados datos, realicé una prueba de normalidad y los datos pues no se comportaban de una manera normal. Por ende se procedió a realizar un análisis estadístico que no fuera paramétrico. En este caso se optó por Mann-Whitney y bajo la asesoría de una de mis asesoras de tesis, me dijo que lo presentara como media geométrica y desviación geométrica. Ah, ok. Por la cantidad de datos que tú. Sí, así es. Gracias. De nada. ¿Tenemos Yo algún tengo otro comentario? una duda, Edward, si me permites. Claro que sí, doctora Carmen, por favor. Hola, Susi, buenos días. Hola, doctora, buen día. Fíjate que me queda una duda. Si le das a la siguiente donde presentan los receptores de progesterona, porque, ok. Siguiente. Ok, no, es que me confundí porque pensé que el receptor beta solo presentaba una disminución en diestro, pero no, también presenta un aumento en proestro, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cómo podrías explicar esa diferencia en las dos fases del ciclo? Pues en la fase de diestro, pues yo lo atribuyo principalmente a lo que fue el nivel encontrado de estradiol. En la fase de diestro estaban muy elevados los niveles de estradiol, entonces yo atribuyo a que por eso se ve esa variación vaya, por lo mismo de lo que es la regulación hormonal.